Bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast. ¿Cómo andan? Hola Flor, ¿cómo anda? Del otro lado, Flor Arias de Edu Conecta. Bienvenida. Hola Flor, muchas gracias. Gracias por la invitación. Otro podcast que sabes que el anterior lo hice con Beta Suárez y también nos costó un montón coordinarse. Las personas tenemos muchas cosas también. Esto fue mi culpa igual, porque siempre fueron pasando cosas y fui pateando, pero acá estamos. Pasa la Conectate vida. uno. Gracias Flor. Flor, te decía recién fuera del aire que quería que podamos dividir este podcast en dos partes. Por un lado, que me cuentes, vos trabajas con tu socia, que no está acá, pero es caro y la vamos a invocar igualmente. Ujú. Y tienen un proyecto que se llama Edu Conecta. Ahora me vas a contar bien de qué se trata. Pero quiero que te presentes y que me cuentes cómo empieza toda esta historia de un emprendimiento exitoso que hoy se dedica a ayudar a otras personas a que también sean exitosas. Ujú. Bueno, gracias ahí por la presentación y esas palabras. Bueno, mi nombre es Florencia Arias. A Caro nos conocimos, Carolina de Fiore, que es mi amiga, socia y colega. Nosotras somos licenciadas en comunicación social, profesoras en comunicación social y nos especializamos en tecnología educativa. Y siempre lo mencionamos y volvemos ahí porque primero fue nuestro punto de encuentro. Nosotras nos conocimos a los 18 años en el CBC. Y de ahí hasta hoy, que ya es la mitad de nuestra vida, pasamos la mitad de tenemos 36, Caro ya los tiene, yo los estoy por cumplir, así que ya vamos la mitad de nuestra vida juntas. Ya haber nucleado ahí, estudiamos en la UBA, hicimos casi toda la carrera, la tesis junta, todo, y eso para quienes pasaron por ese proceso es un montón, porque en realidad te vas perdiendo en el camino con las Sí. personas, no hay un grupo consolidado. Así que como nosotras es como que, no sé, venimos de otra vida también y nos seguimos encontrando acá. Ujú. Y después en todo lo que estudiamos en comunicación nos fuimos orientando a educación. En ese momento la carrera tenía una orientación que era específicamente en educación y empezamos a entrar en el mundo de la educación online, de las tecnologías que tenían que ver con la educación también. Y esto era 2015, 2016, empezamos a ver como que nosotras, incluso como alumnas, no usábamos esas herramientas o no teníamos propuestas de parte de los docentes para potenciar nuestro aprendizaje, que era lo que nosotras sabíamos que con eso se podía hacer. O sea, lo estudiábamos y lo leíamos en el libro, pero no había propuestas para llevarlo a la práctica. Entonces, bueno, como toda esa búsqueda ahí de los últimos años, después tuvimos que armar nuestra tesis de grado para recibirnos, que se hace individual o en pareja, Ujú. y Caro y Flor decidieron hacerlo en Juntas. pareja, así que claro, juntas. Ahí también hay mucho de nuestro trabajo, de esto que hablábamos recién fuera del aire, de conocernos y demás, que viene gestado, o sea, realmente es la mitad de nuestra vida, porque nosotras teníamos que hacer trabajo, presentar cosas, estudiar, y lo hacíamos todo juntas, las dos. Capaz que en algún momento compartimos con otras personas, pero bueno, hay algo ahí como de lo metodológico que está muy impregnado en una forma de hacer que tenemos. Bueno, y así sucedió lo de la tesis, presentamos para hacerlo juntas y lo trabajamos sobre el campus virtual que tenía la facultad y la educación online y cómo eso impacta y cómo mejora los procesos y demás. Y si bien obviamente que el tema nos encantaba, fue pensado como, bueno, esto va a ser la tesis y ya está. Y de pronto, ya era 2016, 2017, la empezamos a ir como a diferentes congresos de comunicación y educación a presentar un poco toda esa investigación que nosotras habíamos hecho y llamaba cada vez más la atención, lo que para nosotras había sido un año de investigar, de escribir año y medio, un trabajo muy profundo. Ujú. eh, Como que era llamativo del otro lado, ¿viste? No era entonces, éramos nosotras dos desquiciadas hablando de ese tema, Estábamos sino que haciendo lo había una importante, claro. recepción. Claro, había una recepción del otro lado. En ese momento yo trabajaba siempre mi rumbo laboral, digamos, había sido corporativo, pero sí trabajaba en las áreas de capacitación y de formación de las empresas, en distintas empresas, y Caro trabajaba en instituciones educativas. Primero Ujú. como docente y después como asesora tecnopedagógica. Entonces, como que teníamos a su vez dos campanas de ámbitos distintos
que estaban mediados por la educación y esa educación por la tecnología. ¿Me explico? Sí. Entonces fue como, si bien esto lo entendimos con el tiempo, no es que en ese momento fue todo así, dijimos, ¿de dónde sale EduConecta? Y cuando viramos para atrás, como que hay ahí ya 10 años de exploración mínimamente. Y bueno, fue 2017, 2018, fuimos ahí a distintos congresos, pero era eso, todo como en un ámbito más académico, que lo presentábamos y demás. Y después, a fines del 2019, como yo hubo un momento, como que yo personalmente siempre había dicho, bueno, yo hay un momento que quiero trabajar bajo mis propias reglas. Me acuerdo que en ese momento yo vivía en Capital, o sea, las dos ahí vivíamos en Capital. Cuando hicimos la tesis, y esto porque ahora voy a contar otras cosas, vos, Flor, frename porque yo te cuento. No, Se hace largo, sino. Pero en ese momento vivíamos a 3 cuadras de distancia, cuando hicimos todo este proceso de tesis y demás. Vivíamos en Belgrano, en Capital Federal. Y bueno, entonces ahí surgió como esa metodología de trabajo, pero también yo en un momento dije, trabajaba en una empresa, bien, pero de lunes a viernes, de 9 a 18, como lo más tradicional, y decía, mis 30 son el límite para meterle algún cambio a esto. Sí, hoy me doy cuenta que sí. Bueno, pero uno cuando tiene tiempo, 20... pero está bien que hayas arrancado bien antes. piensa que los 30 es como, ¿viste? La típica vida resuelta. Claro, exactamente. Entonces yo decía, a los 30, no sé, yo no me puedo permitir tener que ir a pedirle permiso a alguien para si puedo ir al médico a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde. ¿Viste? Como que parecen cosas muy simples, básicas, pero a mí siempre me hicieron ruido. Pero también yo soy de otro pueblo, o sea, me había ido a Capital a estudiar, entonces la forma de poder terminar mis estudios era trabajando. Bueno, ¿Vos sos de Santa Clara? ¿Naciste en Santa Clara? O sea, ¿sos de ahí? No, yo soy de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y ahora Nada estás que en ver. Santa Clara, o sea, todo un... Ahora estoy en Santa Clara porque surgió el amor en el medio de ¡Ay, todo te llevó a eso. Santa Clara! Me encanta. Claro, por eso estoy acá. Pero yo soy de Mercedes, provincia de Buenos Aires, me fui a Capital cuando tenía 17, 18 años y bueno, ahí surgió todo esto que estábamos hablando. Caro, nacida, criada en Palermo. Así que como que también nosotras muy distintas éramos cuando nos conocimos. Bueno, y entonces yo siempre como con esta idea y se la llevaba a Caro y digo, bueno, a mí me gustaría hacer algo con esto. Empezamos a ver una oportunidad. En esa última empresa en la que trabajé, había un mentor con el que yo tenía buena comunicación, era el mentor de la empresa, y le empecé a contar estas ideas. Y él también estaba en el ámbito de la educación, la tecnología y demás, y empezamos a tener distintos encuentros como para ver dónde podemos ir. Eso ya era fines del 2019. En verano del 2020 como que empezamos a pensar ideas bueno, más en concreto. Ahí surge un poco el nombre, no tenía nombre EduConecta, para dónde queríamos ir y nosotras nos empezamos a enfocar obviamente en lo que veíamos y la experiencia en ese momento, que cómo potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje en instituciones educativas formales y en empresas o cualquier institución con la tecnología. Y el tema era, bueno, ¿cómo salimos a decirle a un colegio, a una empresa de donde yo había estado ya había este tipo de herramientas porque había educación a distancia, las capacitaciones eran a toda Latinoamérica. Igual Entonces aparte surgía ahí algo. no era todavía el boom no había sido la pandemia, o sea, fue ahí nomás. No, por El boom eso. tecnológico, claro. Claro, entonces en el verano nosotras empezamos, cada una sostenía sus trabajos, verano del 2020, a cranear algunas estrategias o pensar cómo vamos a acercar esta propuesta, porque de alguna manera había que convencer a las personas. Obvio. Bueno, y vino el COVID y vino la pandemia. Entonces, en ese sentido, a nosotras nos ayudó un montón porque no tuvimos que convencer a nadie de que realmente esto sí era un cambio que se iba a venir y se terminó viniendo más rápido de lo esperado. Sí, claro. Bueno, y ahí fue el camino que no paró hasta hoy. En el medio, obviamente, cambiamos un montón de cosas. ¿En qué año dejaste tu trabajo estable? ¿En qué año hiciste el salto? Mi trabajo estable en octubre del 2021. Nosotras empezamos durante 2020,
trabajamos mucho con docentes, con empresas, 2021 también. Ya iniciado el 2021 se volvía mucho a la presencialidad. Claro, Yo en ese momento, al mismo tiempo que empezó la pandemia y empezaba EduConecta, hacía mi cambio laboral de una empresa a otra de sí, tecnología, entonces sí, como que cada vez me iba arrimando más y era trabajo online. Entonces, como que yo, por más que hubiera existido pandemia, COVID o lo que sea, no hubiera existido, también iba a trabajar online. claro. Caro sí tenía más presencialidad, entonces la decisión que nos empujó a ir diciendo, bueno, tenemos que dejar todo y ponernos en EduConecta es cuando en marzo del 2021 en las escuelas es como cada vez mayor presencialidad. Entonces ahí no es que un día nos levantamos y dijimos las dos, bueno, dejamos todo y vamos por No, EduConecta. Ya hacía un año que estaba funcionando, que había ingresos, había una rueda que giraba, entonces tomamos la decisión de que ir dejando esos trabajos día a poco hasta que en algún momento las dos estemos full EduConecta. Y la primera que podía hacer eso era Caro porque dejaba como cargos en las distintas instituciones. ujú, Entonces ya toda el primer semestre, digamos, del 2021, Caro fue reduciendo su trabajo presencial. ujú, Ella sí ya cobraba un sueldo de EduConecta y yo seguía con mi otro trabajo. Después, a mediados de 2021, Caro ya se dedicó full EduConecta, todos sus ingresos personales pasaron a estar de EduConecta y después, cuando ya nos sentimos seguras para hacer la transición total, porque no es lo mismo una persona full time, dos obvio, personas full quedó. time, fue en octubre del 2021, que ahí, bueno, Ujú. medio que uno, o sea, puede tener un plan y todo, pero esas cositas en la panza Sí, y en todo hay un lado, libro que se llama Todos teníamos un plan hasta que te pegan una piña en la cara, como es la frase de Mike Tyson. claro, Todos tenemos un plan sí, hasta que te pegan una piña en la cara o contale a Dios tus planes para que se ría, esa es la otra, ¿no? ujú, Como a veces tenés un sí, plan y sí, te sí, pasan desarma todo cosas, en el pero camino. bueno. En ese momento estuvo bueno, pero aparte acá viene la anécdota, porque 2021, octubre de 2021, listo, yo renuncio en septiembre, octubre de 2021 ya las dos full EduConecta con todo lo que venía funcionando, o sea, no es que ahí empezamos a pensar, o sea, Ujú, ya había algo que estaba instalado, seguía siendo bastante el boom en educación online y demás, mucho del mundo corporativo. Noviembre, Caro queda embarazada. Noviembre de 2021. Entonces, claro. bueno, el plan y nada, o sea, después con el diario del lunes, bueno, se pasó y se llevó, pero cuando esto que hablábamos antes, fuera del aire también, como tenemos, no sé, la mala capacidad, porque cada vez nos damos cuenta que es más de naturalizar o de dar por sentado un montón de cosas, que cuando las hablamos, por eso estos espacios también están buenos para recordar, claro, che, mirá todo lo que hicimos y lo que pasamos. Ujú, Así que 2022 fue medio de sostener por eso y porque yo tenía un viaje pendiente que me iba a ir en 2020, que no lo hice por COVID. Entonces yo dije, bueno, lo hago en 2022 antes de que Caro pueda, de que a tener a su niña. sí. Eh, y bueno, entonces 2022 estuvimos con esos procesos más personales y EduConecta fue de sostener. Y después nos pasó, y siendo igualmente el 100% ingreso full a eso, ¿no? O sea, no cien por tenían otros ciento trabajos full a más. esto, sí. Dijiste algo Eh, interesante, perdón que te interrumpa, pero dijiste sí. algo interesante que fue que hiciste como una especie de simultaneismo entre tu trabajo y EduConecta mientras se Ujú, desarrollaba el proyecto. Y esto me parece ujú, importante como destacarlo, porque a veces las personas piensan que uno es como que apretas un botón y de golpe tenés la idea mágica que el mundo necesita y por eso no, las ideas igual necesitan una construcción, un desarrollo, un re. tiempo y en ese tiempo es un tiempo de esfuerzo, porque obviamente si vos trabajás en otra cosa te demanda energía, tiempo y demás que le sacás a tu otro proyecto, con lo cual Ujú, todo ese año seguramente fue de mucho esfuerzo, pero es necesario, o sea, es como un sí. trampolín, ¿no? Sí, sí, yo creo que es necesario, o sea, igual también con el diario del lunes, muchas cosas hubiéramos mejorado, hecho distintas, eso está clarísimo, como Mm. nos pasa a todos en todos los Obvio, no, ámbitos. bueno, esa es la vida, tal cual. Sí, sí.
Pero sí, eso estuvo bueno porque creo que, o sea, como esto que nosotras también siempre decimos de validar, ¿no? De ver qué va pasando. Aún, incluso creo que capaz que teníamos miedo también, o digo, bueno, cautelosas, estratega y no sé qué, y bueno, capaz que un poco de miedo también, Ujú. por más que era un contexto que obviamente te gritaba sí por todos lados, como fuimos bastante cautelosas Prudentes, en ese sentido, y sí fue esto que vos decías de un esfuerzo extra, porque cada una tenía su trabajo como en relación de dependencia, lo que quedaba del día era para EduConnect y después nosotras realmente eran sábados enteros que nos conectábamos porque era cuarentena, no nos claro, podíamos juntar, o sea, nosotras somos como muy estructuradas en ese sentido, vivíamos ahí a 5 cuadras y hubo muchos meses igual que no no se nos vieron, vimos, igual lo hacíamos online. eh, y ponele, capaz que nos conectábamos un sábado a las 10 11 de la mañana y eran las 7 de la tarde y seguíamos trabajando. claro. Entonces, fue como en mente un objetivo muy en claro y trabajar en pos de eso. Después, Ujú, cuando vos decís, bueno, hay una cierta seguridad, que tampoco nada es seguro todo, pero bueno, hay como un plan, tomamos otra decisión. Y ujú, después, esto si querés, ya es lo último, Flor, lo que pasó es que con lo que empezamos a ver es que con ese boom entre la educación, tecnología, los cursos online, empezamos a ver en un mundo nuevo que no era el público en ese momento de EduConecta, de que había mucha cuestión de el curso, el programa, las mentorías, las academias y demás, que venía más del lado por ahí un mundo más emprendedor o profesional independiente y cuando nosotras participábamos de esos espacios, había como una clara alerta de que un desconocimiento más pedagógico, más educativo, o de cómo hacer para que realmente las personas aprendan o tengan los resultados que vos desde tu promesa les decís que van a tener. claro. Entonces, en pos de reivindicar la educación, que es como un poco nuestro propósito, y entender la educación como una herramienta de transformación social también, dijimos, bueno, es un espacio en donde nosotras podemos y tenemos que habitar para acompañar a otras personas a revisar esas propuestas para que realmente sean con un enfoque que las personas que las consuman tengan resultados. Y eso después que la vuelva a elegir, que te recomiende y demás. Entonces ahí abrimos como esta nueva línea que tiene que ver con el trabajo que hacemos con emprendedoras, con profesionales independientes, con por ahí academias de más chicas, y todo eso lo empezamos en 2023. Entonces, esto siempre me gusta como marcarlo porque mucho tiempo lo dimos naturalizado, como esto de, bueno, esa flexibilidad o estar atenta a lo que va pasando un poco en el contexto, que hoy hay mucho de eso para estar atenta a otras cosas también, y de ver una como una posibilidad y no como muchas veces nos dicen, ay, pero yo pensé que esto iba a funcionar para siempre, y no. Y el negocio es como un Sacado. ser vivo, ¿no? Entonces, si Exacto. no cambia, hay algo raro. Por eso es como, vamos a cumplir 6 años, pero fueron pasando un montón de cosas, pasan y Y seguirán pasarán. pasando también, sí. Flor, Y ahí en 2022, acá lo último que me habías preguntado al principio, cuando después que yo vuelvo de viaje, ahí es donde me vine a vivir acá a la costa y desde ese momento Caro también vive en San Isidro, después que fue mamá, su familia y demás. Y bueno, y desde 2022 ahora gestionamos y tenemos EduConecta de manera online también porque vivimos a 400 y pico kilómetros de distancia. que yo te decía que eso me parece como un achievement, ¿no? Como algo positivo Ujú, porque hay que poder sostener un emprendimiento digital. ujú, Después hay que poder sostenerlo con distancia y con todo lo que eso implica, ¿no? Que te decía yo, no sé, ujú, seguramente una comunicación fluida, organización, planificación, cosas que mucho. a veces cuando estás en la misma ciudad y te ves están más dadas que cuando no. Ujú, Te sí. escuchaba y pensaba, para las personas que todavía no las conocen, ¿qué hace EduConecta? Yo soy emprendedora Ujú, y cómo pueden ayudarme ustedes a hacer que mi negocio sobreviva en este mundo digital tan ujú. complejo. Bien, bueno, nosotras actualmente trabajamos con emprendedoras y profesionales que tienen o están iniciando, creando un negocio basado en conocimiento.
Ah, La aclaración es importante porque no trabajamos con producto, totalmente. No es que basado le en ayudan a una conocimiento. emprendedora que vende ropa, sino que tiene que ser alguien que trabaje con Sí, con su habilidades. conocimiento, Perfecto. ya sea online o tenemos varias clientas que tienen academias o dan talleres presenciales Como mi también. amiga Tere también, que pues yo las conocí La, por Pepa, que también estuvo en este podcast. Ujú. Sí, sí, sí. Pepa, que ella tiene su parte de talleres, workshops, Sí. por ahora que son presenciales. Ujú. Bueno, y lo que ayudamos es un poco esto, lo que les decía recién, trabajar desde la experiencia de los servicios, ya sean que sean cursos, talleres, programas, asesorías, mentorías, para que realmente esté diseñado y estructurado, que las personas lo consuman y tengan los resultados que les estoy prometiendo. Ujú. Y eso, todo lo satélite que hace, porque muchas veces el mayor dolor, digamos, con el que llegan las personas a nosotras es, bueno, no estoy vendiendo, pero cuando empezás a hacer un doble clic para atrás, en realidad faltan cuestiones de estrategia, de planificación, de definición. Entonces, nosotras venimos de una formación, pero hace 4 años que nos formamos mucho en lo que son negocios y negocios digitales. Entonces, trabajamos con una estructura y un método que es, bueno, ¿cuál es la base para que entonces vos ahora puedas crecer y escalar con tus servicios? Lo mínimo que hay que tener de estrategia, de planificación, de tu ecosistema de servicios, de venta y demás. Entonces, nos metemos como empezamos por el servicio, pero todo eso que despliega alrededor para poder comunicarlo, venderlo y esas definiciones mínimas que todas tenemos que tener. Eh, Nosotras empezamos con los servicios y la experiencia, la formación, porque obviamente es nuestro core de donde venimos, pero también después, ya van 3 años trabajando con este público, hay mucho de poco entendimiento de lo que es realmente emprender y tener un negocio. Y hoy por Me hoy gusta esa se cae diferenciación. mucho, claro, hoy por hoy es el tener un Instagram, ¿no? Entonces pareciera que si yo abro mi cuenta en Instagram, eso ya es suficiente. Y hay que hacer una cantidad de cosas antes, o no sé si cantidad o mejor, pero más importante. Entonces, muchas veces están preocupadas de, bueno, si este reel, este posteo, la tendencia y demás, y cuál es tu objetivo de acá a fin de año. Ni siquiera te digo a Sí, 5 años. tal cual. ¿Para qué vas a publicar? ¿Para qué vas a hacer esto? Entonces ahí se empieza a desarmar una cosa para atrás que es importante y lo que vemos hoy, más que nada, es eso, entender de qué va emprender y tener un negocio que realmente tengas resultados. Ujú. Sí. Y cuando dijiste lo del dolor, yo te contaba que también trabajo con chicas que están en la mitad de la vida con algún tipo de dolor y muchos de los dolores Ujú. muchos no, la gran mayoría para mí tiene que ver con la subestimación del emprendimiento. Entonces es lo que decís Re. vos. Bueno, pero hoy por hoy con las redes abro una cuenta y pago publicidad, sumo seguidores y vendo. No, señor, ni señora. Vender es muy difícil. Así tengas el mejor producto del mundo. O sea, vos puedes vender un mejor producto del mundo una vez a una persona, pero después hay un montón de cosas alrededor, satélites que hay que sostener y está bueno esto que decís porque pone realidad sobre algo que a veces parece mágico y no es mágico. Mm. Y hay un montón de trabajo atrás, como decís vos. ¿Qué pasa con las personas que, o sea, cuál es este dolor es el típico, ¿no? Bueno, no vendo. Ahora, una vez que te llega ese dolor, ¿cómo hacen ustedes para ayudarlas a... ¿Qué pasa, por ejemplo, si te llega alguien que vos ves que no va a poder salir de ahí, porque no tiene un buen producto, porque no tiene... ¿Ustedes trabajan también en el entrenamiento de la persona más allá del servicio o solamente en el producto que te trae en sí? No, eso muchas veces lo que pasa ahí es que tenemos que decir que no. Ah, O ok. sea, que no podemos ayudar porque la realidad vemos que hay muchas cuestiones cuando decimos que no es porque nos ha pasado de que lleguen personas, este no se entrena también, Claro, ¿no? no es Con fácil el diario decirlo. del lunes lo hubiéramos querido decir antes. Claro. Hubo muchos no que Eh, no dijeron, veo. Claro, y sí, porque pasa, al principio es como que todo es como más una construcción en conjunto y vos creces y tu negocio crece, tu servicio crece, todo y capaz de acá a 5 años es distinto Sí, porque vamos a estar en otro momento vital.
y va a ser otra cosa. Entonces, Sí, sí, para sí. mí es muy importante darle lugar a eso, ¿no? Porque si no, siempre que hay ese cambio se parece un fracaso y no es así. Pero bueno, volviendo a la pregunta, pasa muchas veces, no, yo quiero crear este curso online porque sé que lo he enlatado y ahora lo quiero grabar y quiero poner así y es como, yo te puedo ayudar a crearlo, o sea, como te digo, herramienta, esto de estructuramos, módulo, la promesa, resultado, bonus, o sea, una oferta impecable, pero vos no lo vas a vender después y no la vas a vender por A, B y C. Entonces, nosotras siempre que empezamos a trabajar con alguien en un acompañamiento personalizado, hacemos primero una llamada de claridad para hacer este diagnóstico. O sea, nadie pasa a hacer una asesoría personalizada si nosotras no estamos Claro, seguras o ese sabemos filtro. que, claro, después obviamente que se puede armar un plan y el plan puede no salir porque nos pasa a todas, no es que cada vez que yo planeo algo o digo voy a vender esto, voy a hacer el tiene buenos resultados. Ahí está otra habilidad emprendedora de, bueno, valido, ajusto, mido, vuelvo a probar, valido, ajusto, Naturalmente, mido. claro. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, también eso, no es porque existe un plan, hay 100% de garantía, pues si no, ahí todo sería muchísimo más No. fácil. Además, Eh, no, te estaba sí, pensando, sí. cómo en un mundo que tiene una oferta de servicios de conocimiento enorme, Ujú, incluso muchas de esas ofertas son gratuitas, con lo cual cuando vos venís a pedirle a alguien del otro lado que ponga un dinero, o sea, ¿cómo hacen para diferenciar estos talleres en los que ujú, trabajan para que las personas realmente decidan invertir y no ser la oferta clásica de siempre, ¿no? ujú. Yo creo que ahí está uno de los grandes desafíos de hoy, ¿no? Sí. Sí, sí, re. Bueno, y eso lo trabajamos un montón con nuestras clientas también, como ese diferencial hoy en día tiene que ver con el acompañamiento, con que un espacio personalizado nos adaptamos obviamente total a lo que necesita la persona dentro del marco de lo que nosotras podemos hacer y tenemos, no son solo espacios en vivo para Ujú, co-crear, para trabajar juntas, sino que hay un soporte personalizado que es a través de email donde además hay, si vemos nosotras que necesitas, bueno, profundizar en tal tema y es como más teórico, tenemos muchos activos, muchas clases grabadas, mucho contenido, entonces lo compartimos, es ujú. como... y entender que esto es lo que más nos dicen, capaz que la pregunta me lleva más, me remite más al feedback que recibo del otro lado cuando hago las llamadas de claridad que las hago yo, que Ujú. lo que siempre me dicen es como, no hay falsa, viste, no hay falsas promesas. O en ningún momento yo te voy a decir, bueno, si vos haces esto, entonces en mayo vas a estar facturando Que hay mucho 10K. de eso también, O claro. claro, ¿cómo hacer para pasar de 5 a 10K? Y en realidad eso nadie lo sabe. Y si alguien te está prometiendo eso, ojo y cuidado porque después hay un montón de variables a considerar. Entonces, nuestra promesa más que nada pasa por, con total transparencia, claridad y cercanía, nosotras te vamos a guiar a que vos tengas este objetivo que estás buscando. Claro, Después hay que probarlo y hay que validarlo. Pero nuestro público también llega como muy abrumada de toda la información que hay en las redes, de que ya pasaron por otros mentores, por que hacer el curso, que hacer el programa y no encuentran resultados. Y yo creo que lo que estamos viendo ya en el último año, año y medio en EduConecta, es que termina estando en esta falta de entendimiento de esto, lo que vos decías, de sobreestimar lo que es emprender claro, y que no es emprender igual a tener una cuenta en Instagram, ni a hacer reels todos los días, ni a que es vender. Si un negocio no vende, no hay tal negocio. claro, Y vender es pensar en estrategias, pensar en marketing, armar planes comerciales y dentro de todo eso, si mi público está en Instagram, ahí digo, bueno, claro. ¿cómo comunico a través de ahí? Que es un Entonces, lugar, podría estar, puede estar en claro, varios, es claro, claro, o puede ser LinkedIn, o puede ser Facebook, o puede ser, capaz que no es nada ahí y son en los clubes de los sí, pueblos, no sé, es como que ampliar eso, pero igualmente siento un poco que no es inocente como esto de que se nos lleve tanto, obviamente, a pensar en que si no estoy en Instagram no tengo emprendimiento para emprender. O sea, hay como un contexto igualmente y mensajes circulando que nos llegan
a pensar eso, porque hay otras personas que se benefician si Claro. todos estamos ahí, ¿no? Claro. Y también yo nunca digo como las personas, las mujeres que llegan a trabajar con nosotras es como, ay, no te diste cuenta que no era por ahí. No, porque de lo que consumen, me ven a mí con un speech y ven a 10 personas diciendo totalmente lo contrario y que es más tentador y porque es más marketinero. Entonces yo te digo, sí, vení que yo te edito 10 reel y con estos reel entonces vos vas a vender tal cosa y bueno, Igual eso viste, lo haces tarde. una vez y ya te das cuenta. O sea, la persona que Claro. alguna vez intentó vender algo, enseguida se da cuenta que no es fácil y Ujú, enseguida se da cuenta qué difícil son las redes que parecen tentadoras y que puedes mm, hacer 22 millones de reels y no vender una ujú, sola cosa. sí. Flor, una pregunta. ¿Qué tiene que tener un taller, un curso, un programa de una persona exitosa? Cuando vos decís, este es mi caso de éxito, me acompañé a esta Ujú, persona, le fue bien, hoy vive de su proyecto de conocimiento. ¿Qué es lo ujú, que, a grandes rasgos digo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener ese proyecto para que sea exitoso? ujú. Primero, dos cosas básicas que lo vemos viendo, o elementales, no básicas, Ujú, elementales, de que la emprendedora, la dueña, la profesional, como cada una se identifique, tenga este tipo de conocimientos y una actitud de, yo siempre le digo a Caro, tipo, nuestro diferencial es que nosotras encaramos la vida, o sea, claro. independientemente de EduConecta. Hay una actitud de encarar, pero no encarar de, o sea, Sí, sí, como sí, de sí, sí. ir. ¿Viste? Y muchas veces eso está o no está, no digo que no se pueda entrenar o sacar, pero cuando vos me decís en eso, esas personas, se me vienen a la cabeza Claro. quienes tienen esa actitud. Es como, y, y esto de, bueno, y algo va a salir mal y voy a seguir como esa resiliencia también. Entonces creo que hay como muchas cosas de habilidades más personales, Ujú, intrapersonales, si se quiere, y demás que marcan mucho la diferencia, eso sí. También ahí después entra síndrome del impostor, creencias limitantes, porque es como, ayer justo hablaba con alguien que me decía, yo sé que lo que hago es buenísimo, pero no me da para pararme enfrente de la cámara y decirlo. claro. Bueno, sé que es ¿Por un qué? gran tema de muchas, ¿viste? Sí. Claro, y ahí es cuando decís, y realmente después ella tiene testimonios, tiene un montón de cosas, casos de éxito, mostrar el antes y el después, porque ya lo hace. Entonces, como eso, nosotras siempre decimos también que emprender es un camino de desarrollo personal aceleradísimo, profundo, no lo sabíamos, nos hemos chocado contra la pared un montón de veces, pero Caro y Flor, independientemente de EduConecta, se tuvieron que poner a trabajar mucho personal en cosas más Claro. personales de cada una para poder llevar esto. Entonces, eso no lo resolvemos en EduConecta, más quisiera. Ayer alguien también me preguntaba, pero vos qué haces para esto? Como alguien que poder recomendar más así un mentor o una mentora de ese estilo, y la realidad es que yo hago terapia otras cosas. Leo y he hecho terapias de distintas cosas, pero para mí lo fundamental es una terapia tradicional que me ha permitido sobrellevar un montón de momentos míos y del negocio Ujú, con otra mentalidad distinta. Entonces, ahí la primera recomendación es eso, porque después se ve y se transmite, se ve mucho en cuando esa persona está comunicando y cómo encara el día a día de cuando algo sale bien y cuando algo no claro, sale como lo esperaba. claro, Y después, en cuanto con esa misma actitud, obviamente se encara la creación de los servicios y ahí lo fundamental, que parece una obviedad, que yo veo las caras cuando lo digo, porque me dicen, no, está diciendo lo mismo, pero parece una obviedad y a veces no está tan resuelto de con quién querés trabajar, a quién querés ayudar, quién es tu claro. público, tu ¿A quién nicho, le hablas? pero claro, ¿a quién le hablas? Pero no es, bueno, mujeres entre 35 y 50 años que quieren un cambio. Eso es súper amplio. Entonces, ¿qué tipo de mujeres? ¿Qué cambios? ¿Qué dice? ¿Qué dolores tienen? Sus palabras. ¿Viste? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere lograr? Entonces, yo acá a la comunidad de EduConecta, a las chicas siempre les digo, se tienen que obsesionar por conocer y reconocer año tras año quiénes son esas personas con las cuales ustedes quieren trabajar.
Ujú. porque es un ejercicio que lo hacemos cuando empezamos, pero después mínimo una vez por año porque cambia. Claro, Cambia o yo me puedo desviar también. Y después, cuando estoy pensando en desarrollar mi servicio personalizado, grupal, presencial, online, la modalidad que sea, partiendo de esa base de qué es lo que la persona necesita, crearla en función de eso. Bueno, ¿y yo cómo lo puedo ayudar? Entonces le puedo dar este resultado, no prometer de más claro. tampoco y las herramientas justas para ese resultado. Muchas veces las personas necesitan menos de lo que nosotras creemos. En Claro. general, o sea, el 99% te diría que es así. Entonces, es menos, porque aparte vos tenés 10 años, 15 años, 20 años, 5 de experiencia en lo que haces, la otra persona recién está teniendo a lo mejor un primer acercamiento. Claro. Y vos por hacer una buena Eso promesa de venta generas una frustración al final. exactamente, y se ve, nosotras este año empezamos a trabajar con un mensaje que es que tener buenos servicios también es una potencial línea de crecimiento, como podés crecer, porque esas personas te recompran, porque lo vemos que nos Claro, pasa en EduConecta, hay un alto porcentaje de recompra y de recomendación. Y después veo que también nos pasa a habitar espacios que decís, che, pero lo que me prometiste, acá no está. ahí está. Y eso no te vuelvo a elegir y no te recomiendo. Claro. Ahí Entonces, la perdiste muchas recién. veces, claro, y estamos como muy preocupadas por la venta, que igualmente obviamente hay que ponerle mucho tiempo, mucha creatividad, mucho de todo, y pensamos que acompañar a una persona es, bueno, sí, nos juntamos 3 veces o, bueno, un programa que tiene 3 módulos, no sé. Ujú. Pero hoy en día, más en este contexto, también 2023 no es lo mismo que hoy, las personas no quieren, para buscar información o googlear, ni siquiera ya es Google, es la inteligencia artificial. Entonces no me quieren escuchar a mí, quieren mi punto de vista, quieren mi historia, quieren saber cómo yo resolvería tal cosa Claro. y cómo hago para optimizar esos procesos. Entonces, la información es como casi el contenido en sí más teórico, te Sí, diría que es como casi anecdótico sí. hoy, Es ¿sí? mucho la persona, ¿no? O sea, 100% Sí. la famosa marca personal, Ujú, ¿no? sí. Ahora que dijiste inteligencia artificial, mi próxima pregunta tenía que ver con eso. Si ustedes usan herramientas de inteligencia artificial para estos acompañamientos, y si ves que las personas que llegan a ustedes también proponen esto o todavía lo ves medio verde. Eh, creo que, porque justo estos días vengo como full con eso. De hecho, tuvimos una reunión, semanalmente tenemos una reunión de socias con Caro donde vemos un montón de cosas y literal tengo anotado acá en mi cuaderno usar mejor inteligencia artificial para optimizar el trabajo interno, ¿viste? Porque es algo ahí que vemos tanta potencialidad y si Sí. bien usamos un montón, sentimos que podemos ir más. No me ha llegado, o sea, lo veo como medio verde en el pedido. Es algo que nosotras tenemos en la planificación 2026 para desarrollar más en EduConecta y tenemos como muchas ideas dando vuelta que nos entusiasman, pero bueno, Ujú, hay que ir de a poco. Sí usamos inteligencia artificial en distintas cosas del negocio para diseños, para a modo de consultoría, para hacer resúmenes, para minutas, o sea, todo lo que es Zoom de grabación de la inteligencia artificial, de la minuta de reunión y demás, ujú. eso agiliza un montón porque antes nosotras las minutas de cada encuentro, Claro, cada manual. asesoría, Sí, lo hacíamos manual, entonces entre que tenés que anotar y prestar atención, viste, hay un montón de claro. cosas. Después, para todo lo que es diseño, hay como distintas herramientas, no sé, para diseñar PDFs. Si alguna vez lo necesitamos hacer, bueno, ahí Gamma es una, por ejemplo. Después lo usamos todo lo que tiene que ver en Canva. Ujú, Eh, bueno, ahora nos pasa la diseñadora, pero si no en algún momento, si tenemos que hacer diseños y demás, o de otras cosas, imágenes, Canva tiene una parte muy fuerte de como de editor de imágenes con inteligencia artificial. Entonces nosotras hoy bueno, y todo lo que es
no sé, comercial. Yo en las llamadas de claridad, por ejemplo, también envío una minuta y Mm, eso me apoyo para hacerlo con inteligencia artificial, que sea lo que hablé con la persona, un plan de acción y la propuesta que le estoy compartiendo para que se sume. ujú, Entonces, más allá de lo instrumental de la herramienta en sí, que es el peor lugar donde podemos caer, como usar herramientas por usarlas, es como pensar, ahora estamos en ese nivel, ya desde el año pasado, de cómo usamos para mejorar los procesos internos, para mejorar la calidad de lo que entregamos y sobre todo los tiempos. claro. Entonces también lo usamos mucho para eso, para mejorar nuestros procesos internos. Ahora, por ejemplo, nosotras tenemos un embudo de ventas de que lo llamamos 1 a 1, que es para la venta de asesorías personalizadas y es como bastante manual en el sentido de la publicidad que ingresa el link, que el lead, perdón, que va a WhatsApp, que la respuesta, que después que agende la llamada. Ujú, Entonces, ahora vamos a optimizar todo ese proceso para liberar tiempo nuestro, para poner la cabeza en otro lado y ujú. esa optimización en general va a venir, o sea, todavía no lo sé, pero sé que sí, Seguro, con de inteligencia la mano artificial. de muchas herramientas de inteligencia artificial. Seguro. Pero sí no es algo que las personas llegan, por ejemplo, a EduConecta y hay ese público, por lo menos no, Todavía no lo. Ustedes trabajan, vos me no, dijiste, la mayor parte con mujeres, ¿no? 100% sí, mujeres. todo, 100%, sí. Bueno, buenísimo, acá también. Bueno, Ujú, Flor, gracias. Ay, perdón, gracias por este tiempo. Yo siempre, algo que me olvidé decirte, pero lo estaba pensando mientras te escuchaba, así que podés pensarlo y podemos ponerlo en el link de la descripción del episodio, si es que no lo tenés en ujú. mente. Pero siempre A ver. pregunto una frase y un libro para terminar, porque armo después a fin de año la biblioteca digital del podcast con todos los libros que recomendaron todas las personas que pasaron por acá. Así que si tenés en mente alguno que puedas recomendarnos, lo que sea, ¿eh? No sé, Ujú, puedes decir Principito, sí. puedes decir uno más técnico, lo que quieras, y una frase. Eh, ah, bueno, el libro ya pensé en uno, o sea, como que no lo tenía pensado, pero Te vino así con rápido. relación, claro, me vino rápido, así que le voy a hacer caso a esa intuición también. Eso es otra cosa, los negocios no hay que dejar de lado nuestra intuición, lo que Sí, es sentimos en verdad, el cuerpo, la panza habla y hay es que verdad. escucharla. Eso no dije nada, pero re. Em, el libro es Decididas de Flor Freixo. No sé si la conoces, Sí, Florencia la estuvo en este Freixo. podcast, Flor. Sí. ¡Ay, en serio! ¡Ay, qué Sí, bueno! No sabía. estuvo Bueno, acá, una charla hermosa, después buscala en el 2023, creo. Sí, estuvo en Ushuaia, después de Ushuaia, que la conocí acá, hicimos un podcast ah, acá en sí, Buenos Aires y hicimos un podcast, sí. Una genia, Flor, qué bueno, otra qué cabeza, genia. increíble. Sí, sí. Mira, sí, sí, Bueno, sí, yo ella la sigo hace 1000 años, lo consumo un montón y de todos sus libros ese que como siento que tiene que ver mucho como ubicarnos a nosotras, las Ujú, mujeres, como históricamente, como para entender muchas de estas cosas que hablábamos hoy, de, bueno, y que el síndrome del impostor y como de esa actitud, ujú, ¿no? sí, Y creo que nos merecemos también conocer nuestra historia de género, de dónde venimos y cómo hoy nos posiciona en este lugar para entender cosas y para liderar un negocio. ujú. Y frase, bueno, mira, tengo una acá, vamos a poner esta que hicimos para un evento presencial el año pasado en EduConecta, que imprimimos diferentes frases para Ah, poner mira en qué las lindo. mesas y yo me quedé con esta que Siempre dice, deseo, nunca siempre deseo. urgencia, qué linda. Sí, sí. Así ¿No? que bueno, podemos ir con Bueno, esta. Estamos gracias. a tono, estamos todas combinadas entre blanco y Es azul. verdad, de casualidad. Bueno, Sí, Flor, gracias. Mandale un beso enorme a Caro, ojalá la pueda conocer en algún gracias. momento. Y Ujú, me quedo con esta idea de que se puede y que lo que tenemos que hacer simplemente es hacer foco y ocuparnos, o sea, de conocer personas como ustedes que nos puedan ayudar a entender lo que no sabemos. Ustedes tienen en la página algo que me gustó que dice, hacemos fácil lo difícil, así que ya sabes, estás ujú, aprendiendo y sí, ves que algo se pone difícil, las ujú. chicas te pueden ayudar. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Flor, por el espacio, por la invitación también, que A por fin Tere que nos nos pudimos conectó, que bueno, yo encontrar. le digo Tere, A pero vos la Pepa, conoces como sí. Pepa, mi amiga de toda la Yo la vida conozco como Pepa. del colegio, que le mandamos un beso enorme, Ah, una gran mira. emprendedora. Y Sí.
Bueno, todo lo bueno para ustedes y que sigan creciendo y Bueno. creciendo y creciendo muchísimo más. Bueno, muchas gracias. Un beso Gracias. grande. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Chau, chau. Si te gustó el episodio, compartilo. Y si quieres ayudarme a que siga generando este tipo de contenidos, puedes invitarme un cafecito en el link que vas a encontrar en @heroínaAustral, mi perfil de Instagram. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast.